Vamos a escuchar a Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Esteban Delgado. Buenas tardes, compañero de la mesa. Karina, Francis, buenas tardes, país que nos escucha. De Veraceta 101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Hoy nuestro comentario va a estar enfocado y dirigido a la ritmo histórica que vive la República Dominicana desde su fundación. Y cuando hablamos de la ritmo histórica, nos estamos refiriendo a pequeños saltitos que se van dando, que en la historia, cuando usted la lee, usted dice, pero ¿cómo es posible que Pedro Santana ejecuta a miembro de la Trinitaria? Entonces Pedro Santana está en el Panteón Nacional. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los que ejecutan a Francis Camaño y a Manolo Tavares Justo entonces pertenezcan a instituciones como la carta durísima que le dirigió Minú Tavares al presidente de la comisión de historia, a la Academia de Historia, donde le establece ciertos detalles, ciertos hechos que le parecen a ella, vamos a decir que Ramiro Matos González no debería ser parte de la Academia de la Historia. Entonces todo esto a nosotros nos generó la inquietud de ver la República Dominicana en esos saltos que da. Por ejemplo, el Metro de Santo Domingo. Nosotros encontramos que después de la parada Joaquín Balaguer, ¿ustedes saben cuál sigue? La parada Amin Abel. Por ejemplo, el PRD, el histórico, reivindicó la figura de Camaño. Sin embargo, en su local principal, en el viejo local, tenían un busto de Camaño. Pero cuando llegan al poder, en el 1978, resulta que el ministro o el secretario de las Fuerzas Armadas estuvo vinculado a la muerte de Camaño en el 1973. Pero si seguimos viendo los hechos en la República Dominicana, entonces observamos que nos vamos a encontrar que Wessing complota con el gobierno de Bosch del 62. Pero ¿qué pasa? Que en el 74, en el bloque de la Dignidad en Santiago, entonces encontramos a Wessing conjuntamente con Peña Gómez, Bosch, enfrentando un bloque contra Joaquín Balaguer en el bloque de la Dignidad en Santiago, el Acuerdo de Santiago de 1974. Todo esto, yo me imagino a un jovencito leyendo historia de la República Dominicana, entonces tendría que entrar en un shock, vamos a decir, histórico, porque hay cosas que no podría entender. Por ejemplo, ¿cómo puede entender que después Joaquín Balaguer le quita las estrellas, le quita la estrella del uniforme a Wessing y lo acusa de un sempiterno, vamos a decir, le llamó, ahora se me va pero también lo acusó de complotar y le puso sempiterno, complotador sempiterno. Entonces, en definitiva, la República Dominicana, nosotros vivimos con unos saltos, con una ritmo histórica que hay que saberlo explicar, porque hay situaciones que se dan que usted no termina de entender. Entonces, en ese sentido, esa carta que Minú le dirige a la Academia, a la Academia de Historia de la República Dominicana, explica el por qué Ramiro Matos no puede ser miembro de esa academia, porque está vinculado, según ella en su comunicación y según los datos históricos, está vinculado a la muerte de dos deberes nacionales, Camaño y Manolo Tavares Justo. Y esto dio pie a que yo entonces reflexionara sobre todo este tipo de situaciones que realmente uno, cuando ve las situaciones en el contexto histórico, se da cuenta de que hay cosas que no cierran, como puede ser que Pedro Santana y María Trinidad Sánchez estén en el mismo lugar, en el Panteón Nacional. Entonces uno encuentra, como le decía anteriormente, la parada del metro, después de la parada de Joaquín Balaguer, entonces viene la de Amin Abel. Entonces cuando usted tiene que recrear esto a la juventud en términos históricos, en términos de usted explicar los hechos y los procesos que se dieron, entonces como que a uno se le hace difícil explicar cómo una parada del metro lleva un nombre, o la parada del otro metro lleva otro nombre. Entonces como que a uno se le hace un poquito difícil poder explicar a la juventud, porque ni uno mismo termina entendiendo. En definitiva, en la República Dominicana, en nuestra historia, hay una arritmia, y esa arritmia obedece probablemente a nuestra idiosincrasia. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo no sabemos diferenciar una cosa de la otra, y por eso no nos explicamos por qué suceden situaciones como esta. En otros países, en otras culturas, probablemente
cada héroe estuviese en un lugar y cada villano estuviese en un lugar. Pero en la República Dominicana, los héroes y los villanos lamentablemente conviven en el mismo espacio.